Cuando entré en la iglesia aquella mañana, el aire cambió, cargado con el peso de un centenar de ojos que se volvieron hacia mí. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, reemplazadas por jadeos y susurros que se deslizaban entre los bancos como una brisa agitando hojas secas. Mi nombre, Leona Markham, se pronunciaba en voz baja, algunos con curiosidad, otros con un juicio afilado, como si fuera una maldición resucitada de un pasado olvidado. Había pasado más de una década desde que la mayoría de estas personas me habían visto, y ahora aquí estaba, de pie en el funeral de mi exmarido, como una tormenta que nadie había previsto. Martín de Belín, el hombre al que una vez llamé esposo, yacía en un ataúd abierto al frente, rodeado de rosas blancas que brillaban bajo la suave luz que se filtraba por las vidrieras. El órgano tocaba un himno lúgubre, sus notas tejiéndose en el aire, y su segunda esposa, Tina, estaba sentada en el centro de la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo que apenas usaba. A su lado estaban mis hijas, Jenny y Harper, con las miradas fijas en el suelo, evitándome como si fuera un fantasma que no podían soportar reconocer. Sabía que no era bienvenida. Este espacio, esta iglesia, esta familia, habían dejado de ser míos hacía mucho tiempo. Pero no vine por ellos, ni para montar una escena. Vine porque, a pesar de todo lo que Martín había hecho, alguna vez fue mi mundo entero, y una parte de mí, tal vez la más fuerte, necesitaba cerrar este capítulo, marcar el final de una etapa que me había moldeado de formas que apenas comenzaba a comprender. Mientras caminaba lentamente por el pasillo lateral, mis tacones resonaban suavemente contra el suelo de madera pulida, los susurros se volvían más agudos, fragmentos que atravesaban el aire como esquirlas de vidrio. ¿Es ella? Después de todos estos años. ¿Por qué ha venido siquiera? No me inmuté. Mantuve la cabeza alta, la espalda recta, mi vestido negro, un corte sencillo y elegante que había elegido en una tienda de segunda mano, moviéndose conmigo como un aliado silencioso. Escogí un banco cerca del fondo, doblé mi abrigo a mi lado con cuidado deliberado y me senté, sintiendo el peso de sus miradas como el escrutinio de un tribunal. No estaba avergonzada. No conocían toda la historia, la mayoría nunca la había conocido. El pastor se levantó, su voz firme mientras hablaba de la vida de Martín, sus logros, su amor por sus hijas. La gente lloraba, los pañuelos crujían como hojas de otoño, y los recuerdos que había enterrado durante años. Regresaron en tropel, nuestra primera Navidad en un apartamento estrecho, la casa en Charleston con su jardín de hortensias salvajes, las niñas aprendiendo a montar en bicicleta en una calle bordeada de robles, y el silencio espeso y asfixiante que se instaló en nuestros últimos años juntos. Cerré los ojos, dejando que el pasado me envolviera, no para ahogarme, sino para recordar quién había sido antes de que la traición reescribiera mi nombre en susurros. Justo cuando pensé que los murmullos podrían desvanecerse, un hombre se levantó en el púlpito, su presencia captando la atención de la sala. Era alto, con un traje gris carbón, portando un maletín que brillaba bajo la suave iluminación de la iglesia. Tomás Greer, el abogado de Martín, se presentó, su voz calma pero clara, cortando la neblina del duelo. Me han pedido que lea una sección del testamento de Martín de Belín, dijo. Siguió una pausa, lo suficientemente larga como para tensar cada hombro, para contener cada respiración. Abrió una carpeta, carraspeó y leyó, a Leona Markham. Las cabezas se giraron al unísono, cada par de ojos, los de Jenny, los de Harper, los de Tina, clavados en mí. La sala se congeló, el aire tan denso que parecía zumbar. Nadie habló. Nadie parpadeó. En ese momento, supe que la verdadera historia apenas comenzaba. Antes de los susurros, antes de la traición, yo era simplemente Leona, una chica nacida en un pequeño pueblo costero al sur de Charleston, donde el aire siempre olía a sal y hierba de marisma. Mi infancia fue humilde, marcada por una madre soltera que trabajaba como costurera y un hermano, Ray, 4 años mayor, que me enseñó a trepar árboles y a dibujar con carbón robado de la chimenea. Ray era mi ancla, el que veía mis bocetos, líneas desordenadas y audaces de pájaros y olas, y decía, vas a hacer algo grande algún día, Leo. Le creía porque él creía en mí, y esa fe me llevó a la escuela de arte a principios de mis 20, donde pasaba horas con pintura en las manos,
soñando con galerías y una vida donde el color hablara más alto que las palabras. Ahí conocí a Martín, en una conferencia en el campus a la que él había llegado por casualidad, un graduado en negocios con una ambición afilada y una sonrisa que te hacía sentir como la única persona. En la sala. Él era todo estructura, horarios, metas, planes, mientras yo era caos, mi mundo un lienzo de posibilidades desordenadas. No deberíamos haber funcionado, pero lo hicimos, o eso pensaba. Él se sentaba en mi estudio, mirándome pintar, diciendo, tú haces el mundo más suave, Leona. Me enamoré de él, no porque fuera perfecto, sino porque me hacía creer que podíamos construir algo juntos. Nos casamos en una pequeña iglesia de Charleston una tarde de primavera, la misma iglesia donde más tarde se celebraría su funeral. La ceremonia fue sencilla, un pastel comprado en una tienda, un vestido que mi madre ajustó, y votos que pronunciamos con cada fibra de nuestro ser. Alquilamos un apartamento de 2 habitaciones encima de una librería, con suelos que crujían y ventanas que temblaban con el viento. Yo pintaba en la diminuta segunda habitación, mi caballete apretujado entre un tocador y un radiador, mientras Martín construía su negocio de consultoría financiera desde nuestra mesa de cocina, con papeles esparcidos como un mapa de sus sueños. Vivíamos de fideos instantáneos y promesas, riendo sobre el día en que tendríamos una casa, un jardín, una vida donde no tuviéramos que revisar la cuenta bancaria antes de comprar comida. Esos primeros años fueron duros pero luminosos, llenos de charlas nocturnas, tazas de café compartidas y la emoción de perseguir algo más grande que nosotros mismos. Cuando el negocio de Martín despegó, llegó el dinero, y con él, una casa en Charleston, una colonial de 3 habitaciones con un porche envolvente y un patio trasero donde las hortensias crecían salvajes porque amaba su belleza indómita. Diseñé el jardín, elegí los tonos terrosos para las paredes, colgué fotos de bebés y arte de huellas de nuestras hijas, Jenny y Harper, nacidas con 2 años de diferencia. La casa no era grandiosa, pero era nuestra, un tapiz de nuestra vida, el primer premio empresarial de Martín, un perro de arcilla que Harper hizo en segundo grado, y cada rincón impregnado de amor y esfuerzo. Nuestra vida giraba en torno a la familia. Conducía a las niñas al colegio, preparaba almuerzos caseros, organizaba reuniones de la asociación de padres. Les enseñé a hornear, a disculparse con sinceridad, a defenderse cuando era necesario. Cuando Martín llegaba tarde, me aseguraba de que la cena estuviera caliente. Cuando viajaba, deslizaba notas escritas a mano en su maleta. No siempre las notaba, pero no lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque lo amaba, porque estábamos construyendo algo juntos. Con el tiempo, su negocio creció aún más. Cambiamos nuestro sedán modesto por 2 coches de lujo, tomamos vacaciones familiares a París, Costa Rica, incluso un crucero a Alaska. Desde fuera, éramos un retrato de éxito. Los vecinos nos envidiaban, los amigos pedían consejos, y yo, a mi manera silenciosa, estaba orgullosa de la vida que habíamos creado. Pero ahora me pregunto si confundí la comodidad con la conexión. Martín se volvía más distante, y yo llenaba los vacíos con comprensión. Me decía que estaba estresado, que era una temporada ocupada, que lo hacía por nosotros. La verdad es que no quería admitir lo que veía, que el hombre con el que me casé se estaba convirtiendo lentamente en alguien que no reconocía, alguien que ya no me veía en absoluto. No hubo peleas gritadas, ni amenazas de abandono, solo un silencio sigiloso que se asentó entre nosotros como polvo en estantes olvidados. Preguntaba por su día, y él respondía con un gesto. Le mostraba un nuevo cuadro, y él echaba un vistazo, decía, bonito, y volvía a su portátil. No era cruel, estaba ausente, presente en cuerpo pero en otra parte por completo en mente. Aún así, no pensaba que estuviéramos rotos. Creía que era solo una etapa, un parche seco que todos los matrimonios atraviesan. Me decía que el amor a veces es silencioso, que tal vez después de tantos años, la comodidad era suficiente. Me aferré a esa creencia como a un salvavidas. Pensaba que estábamos a salvo, que habíamos superado las partes difíciles. No sabía que, mientras yo cuidaba el jardín, Martín ya tenía un pie fuera de la puerta. La primera señal de que algo iba mal no llegó con una discusión o una puerta cerrada de golpe.
Llegó envuelta en lino y vino, en una noche destinada a celebrar el último premio empresarial de Martín. Habíamos sido invitados a una gala formal en el centro, con cuartetos de cuerdas, canapés y esculturas de hielo talladas con los logotipos de las empresas. Martín recibía un premio por excelencia empresarial, y yo había pasado toda la tarde preparándome. Llevaba un vestido azul medianoche que él había elogiado años antes, combinado con el collar de plata que me regaló en nuestro 20º aniversario. Incluso me peiné como a él le gustaba, rizos suaves, sin demasiado fijador. Quería estar elegante, no por nadie más, solo por él. Cuando llegamos, Martín se separó de mí de inmediato. Me dije que era porque necesitaba estrechar manos y hacer contactos, era su noche, después de todo. Me quedé cerca de la barra con una copa de vino blanco. Sonriendo cortésmente a desconocidos, observándolo desde la distancia mientras reía. Daba palmadas en la espalda, hacía brindis. Era magnético en esas salas, todos gravitaban hacia él, y a mí no me importaba estar en segundo plano. Nunca me había importado. Pero entonces ocurrió. Un ejecutivo de una empresa asociada se acercó para presentarse a Martín, que estaba cerca con algunos colegas. Me acerqué, sonriendo, lista para extender la mano. Fue entonces cuando Martín me señaló con un gesto casual y dijo, «Oh, ¿y esa es Leona? Ella me mantiene cuerdo». Lo dijo con una risita, como si fuera una broma interna. El grupo rió. Yo también reí, aunque no lo sentía. Mi mano, a medio gesto, flotó torpemente un segundo antes de volver a mi lado. Ella me mantiene cuerdo. No su esposa, no la mujer que lo apoyó desde el primer día, ni siquiera su media naranja, solo alguien que lo evitaba volverse loco, como una terapeuta o una planta de interior. Fue algo pequeño, un comentario pasajero en un salón ruidoso, pero aterrizó como una piedra en mi estómago. El resto de la velada lo soporté sonriendo, brindando, posando para fotos, aplaudiendo mientras él daba su discurso de aceptación. Agradeció a su equipo, a sus mentores, a su difunto padre. Ni una sola vez me mencionó. Me dije que no era personal, que simplemente olvidó, que tal vez pensó que reconocerme en un entorno tan profesional parecería fuera de lugar. Pero incluso mientras lo racionalizaba, sentía que el calor abandonaba mi pecho. En el camino a casa, quise decir algo, no para acusar, sino para entender. Me giré hacia él en un semáforo rojo y pregunté suavemente, ¿querías decir eso esta noche, lo de que solo te mantengo cuerdo? Ni siquiera me miró, estaba revisando mensajes de felicitación en su teléfono. Era una broma, Leona, dijo. No seas tan sensible. Sensible. Esa palabra comenzó a seguirme como una sombra. Cada vez que sacaba a relucir algo que dolía, algo que me hacía sentir invisible o desechada, era sensible. Era su escudo, la forma en que desviaba sin comprometerse, y cada vez que lo usaba, me encogía un poco más dentro de mí misma. Los días posteriores a la gala fueron silenciosos. Él volvió al trabajo, yo volví al ritmo del hogar, lavandería, compras, limpieza. Pero algo había cambiado. Dejé de esperar en la ventana cuando trabajaba hasta tarde. Dejé de cocinar cenas elaboradas. Dejé de preguntar por su día. En cambio, empecé a notar cosas, no grandes y obvias, sino pequeñas. Su colonia cambió. Comenzó a vestirse con más elegancia, incluso para recados casuales. Su teléfono nunca se separaba de él. Reía más con clientes en llamadas que conmigo en la mesa del comedor. Aún así, no lo acusé de nada. No quería ser la esposa paranoica. Me decía que era una fase, una temporada ocupada, un parche seco. Habíamos pasado por cosas peores. Pero no podía olvidar esa noche, ese pequeño momento, ese comentario casual que me advirtió que ya no estaba en el centro de su mundo. No sabía aún que ya había sido reemplazada. Después de esa noche de gala, fue como si algo cambiara en las paredes de nuestra casa, no de manera visible ni violenta, sino lentamente, como una casa asentándose mal sobre sus cimientos. Desde fuera, éramos los mismos. Todavía teníamos nuestras rutinas, compartíamos cama, cenábamos juntos la mayoría de las noches. Pero debajo, algo esencial se había silenciado. Martín comenzó a llegar más tarde a casa,
A veces no llegaba en absoluto, alegando cenas con clientes, reuniones tardías o viajes de negocios de última hora que surgían sin aviso. Dejé de pedir detalles. Cada vez que lo hacía, suspiraba y decía, «Es el trabajo, Leona, sabes cómo es». Pero no lo sabía. Solía conocer su trabajo. Solía ayudarlo con borradores iniciales de presentaciones, sentarme en la última fila durante sus discursos, incluso planchar sus camisas antes de que presentara a inversionistas. Ahora no era parte de ese mundo. No estaba invitada. Él ya no me necesitaba en los espacios que una vez construimos juntos. Una noche preparé su plato favorito, pollo con hierbas de limón, zanahorias asadas y puré de patatas con ajo. Encendí velas, incluso abrí una botella de vino tinto. Era nuestro aniversario, 30 años. No llegó a casa. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Esperé hasta medianoche. La comida se enfrió, las velas se consumieron. Las apagué una por una, me senté al borde de nuestra cama con mi mejor vestido y miré la puerta como una tonta. A la mañana siguiente, entró a las 7, con la misma ropa con la que salió el día anterior. Sin disculpas, solo un casual, ¿no viste mi mensaje? Tuve que quedarme en el hotel, la cena se alargó. No había mensaje. Quise gritar. En cambio, asentí, entré a la cocina y le serví su café como le gustaba, sin azúcar, un toque de crema. Eso fue lo que se convirtió, una rendición silenciosa, no porque fuera débil, sino porque estaba cansada, cansada de perseguir migajas de afecto, cansada de explicar mi dolor solo para encontrarme con ojos en blanco o indiferencia. Cada vez que intentaba expresarme, me hacía sentir como si estuviera inestable, una mujer desmoronándose por nada. Empezó a hacer pequeños comentarios despectivos delante de las niñas. Una noche en la cena, Harper mencionó que quería tomarse un año sabático antes de la universidad, y yo la animé a explorar lo que la hacía feliz. Martín se rió, ¿ves lo que pasa cuando las niñas pasan demasiado tiempo con su madre y no con estructura? Jenny soltó una risita, Harper pareció incómoda. Me quedé callada. También las estaba perdiendo a ellas. Las niñas, una vez mi sombra y mi alegría, se habían acercado más a Martín, tal vez porque se había convertido en el padre divertido, el que las llevaba de viaje a esquiar y les compraba los últimos teléfonos. Yo era la que les recordaba comer verduras y terminar los deberes. No veían lo distante que era conmigo, no oían cómo me callaba cuando nadie más estaba cerca. Para ellas, yo era solo malhumorada, demasiado emocional, siempre cansada. Empezó a pasar los fines de semana fuera de la ciudad por negocios, y cuando estaba en casa, estaba pegado a su teléfono. Intentaba hablar con él, y respondía sin levantar la vista. Mis palabras rebotaban en él como un ruido sordo. No eran solo los grandes momentos que se perdía, eran los miles de pequeños, la forma en que ya no me tocaba al pasar, como dejó de decir buenas noches, como olvidó que había empezado a dar clases de arte en el centro comunitario. No preguntaba cómo iban, no preguntaba nada sobre mí. A veces me sentaba al borde de la bañera y lloraba en silencio en una toalla para que nadie me oyera, no porque gritara, nunca alzó la voz, sino porque era peor que eso. Me borraba lentamente, con destreza, hasta que comencé a preguntarme si alguna vez había sido vista realmente. Fue un domingo por la tarde, el tipo de día que debería haberse sentido sagrado o al menos corriente. Estábamos organizando un brunch en el patio trasero para celebrar el compromiso de Jenny, nada extravagante, solo amigos cercanos, algunos familiares, bocadillos y copas de champán tintineando bajo el suave zumbido de música jazz desde un altavoz en el porche. Había pasado toda la semana preparándolo, puliendo la plata, arreglando la mesa al aire libre con cuidado, organizando flores frescas del mercado. Era el tipo de cosa que solía amar, no porque disfrutara ser la anfitriona, sino porque hacía que la gente se sintiera vista, celebrada. Creía que la alegría estaba en los detalles. Martín no se ofreció a ayudar, pero no se lo pedí. Para entonces, había dejado de esperar que notara el esfuerzo que requería hacer algo hermoso. Apareció esa mañana con pantalones caqui y una camisa azul marino, recién afeitado, sonriendo como si no se hubiera perdido todas las cenas de ese mes.
Jenny lo abrazó con fuerza, radiante de emoción, y capté un destello del padre que ella siempre adoró. Harper llegó poco después, más callada, siempre observando. Me ocupé en la cocina, llevando bandejas de frutas y mini quiches, riendo cuando se esperaba, mezclándome como se requería, evitando acercarme demasiado a Martín. Habíamos perfeccionado el arte de coexistir sin conexión. Pero lo que no estaba preparada para fue lo que vino después, y como sin esfuerzo cortaría lo poco que quedaba de mi dignidad. Hacia el final de la tarde, alguien golpeó una copa para dar un brindis. Era Daniel, el prometido de Jenny, un joven dulce y nervioso que la adoraba. Dijo unas palabras amables sobre la familia y el amor, y luego se volvió hacia Martín y hacia mí, y por supuesto, gracias al señor y la señora de Belín por organizar esto. Ustedes dos son una pareja tan inspiradora. Todos aplaudieron. Sonreí, aunque sentí ese nudo demasiado familiar apretándose en mi estómago. Martín levantó su copa y rió. Bueno, si Jenny sale la mitad de lista que su madre y, con suerte, el doble de cuerda, lo consideraré una victoria. Hubo risas, no estruendosas, pero suficientes para doler. Unas risitas y una risa incómoda de Tina, sí, esa Tina, su amiga del trabajo, invitada como acompañante de un invitado. Estaba detrás de él, sosteniendo un mimosa, con el mismo tono de pintalabios que yo solía usar. Me quedé helada. No fueron las palabras lo que más dolió, fue la facilidad con la que las dijo, el sarcasmo practicado, la actuación de todo ello. Yo era solo otro personaje en su historia, la esposa tensa, la ama de casa demasiado sensible que debería estar agradecida solo por ser reconocida. Capté la mirada de Harper, ella desvió la vista. Y entonces hice algo que no esperaba de mí misma. Me excusé de la mesa y volví a la casa, no dramáticamente, no con lágrimas ni acusaciones, sino en silencio, metódicamente. Subí las escaleras, me senté al borde de nuestra cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. Mi pintalabio se había desvanecido, un mechón de pelo se había soltado. Parecía cansada. Más vieja de lo que recordaba. Abajo, ellos reían sin mí. La música seguía sonando. No. Lloré. En cambio, sentí que algo cambiaba profundamente dentro de mí, no rabia, no tristeza, algo más frío, más claro, como el chasquido repentino de una rama en invierno. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y Martín estuviera viendo televisión en la sala con un vaso de whisky, le pregunté con calma, ¿por qué dijiste eso hoy, delante de todos? Apenas levantó la vista. Era una broma, Leona. Deja de tomarlo todo tan personal. Esa frase otra vez, tan personal. Asentí. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Le dije que tenía dolor de cabeza. No hizo preguntas, no vino a verme. Ya se había ido, solo que no oficialmente. Lo que no sabía entonces era que este momento, este pequeño acto de crueldad pública disfrazado de risa, sería el punto de inflexión, la línea que no podía dejar de ver. La broma de la que todos rieron, pero que yo no podía olvidar. Fue el momento en que me di cuenta de que el hombre con el que había construido una vida ya no me respetaba, y no lo había hecho durante mucho tiempo. No terminó con una pelea. Terminó con silencio. El día que Martín me pidió que me fuera, o más bien lo sugirió, fue un día corriente en todos los demás sentidos. El cielo estaba despejado, el café se había preparado a tiempo, el perro del vecino ladraba como siempre. Estaba doblando ropa, tarareando para mí misma, cuando entró en la habitación y lo dijo con la misma naturalidad con la que uno podría mencionar que se acabó la leche, creo que sería mejor para ambos si tuviéramos algo de espacio. Me quedé inmóvil, sosteniendo una de sus camisas planchadas en las manos. Mi corazón no se rompió en ese momento, no porque no fuera doloroso, sino porque algo en mí ya se había preparado para ello, como si hubiera pasado el último año preparándome inconscientemente para el impacto. Aún así, escuchar las palabras en voz alta fue como tragar vidrio. Espacio, repetí. ¿Quieres que me mude? Se encogió de hombros. No tiene que ser dramático, Leona. Claramente estamos en lugares diferentes. Ya no. Conectamos.
Hemos estado viviendo vidas separadas por un tiempo. Vidas separadas. No. Dijo que amaba a alguien más, aunque lo sabía. No dijo su nombre, pero a veces podía oler su perfume en su abrigo, un almizcle de vainilla barato que nunca usaría. No ofreció arrepentimiento, ni siquiera enojo, solo desapego, una eficiencia fría, como terminar un contrato de arrendamiento. Las niñas no estaban en casa. Jenny se había mudado recientemente con Daniel, y Harper estaba en la universidad. No había nadie para presenciar el momento en que mi matrimonio se disolvió oficialmente, ni audiencia con la que suplicar, ni hijas a las que explicárselo. Éramos solo nosotros, en la casa que construimos, rodeados de pedazos de una vida que ambos dejamos de cuidar. Asentí lentamente. Está bien, fue todo lo que dije. No discutí, no supliqué, no grité ni tiré nada. La calma me sorprendió incluso a mí. Pero después de años de ser ignorada, pasada por alto y lentamente borrada, no tenía la energía para interpretar un corazón roto para alguien que ya había dejado de verme. En los días siguientes, empaqué mis cosas con cuidado, no porque planeara llevarme mucho, sino porque me negaba a irme en caos. Empaqué álbumes de fotos, el libro de recetas de mi madre, mi caballete y pinceles. Dejé atrás el álbum de bodas, los jarrones de cristal de nuestros aniversarios y los utensilios de cocina caros que nunca usé para las fiestas familiares que nunca llegaron. Cuando se lo conté a las niñas, sus reacciones fueron dispares. Jenny, siempre la hija de su padre, parecía poco sorprendida. ¿Estás segura de que es lo mejor, mamá?, preguntó. Siempre parecías frustrada. Frustrada, como si mi dolor hubiera sido un estado de ánimo. Harper lloró. Dijo que nunca lo vio venir, que pensó que solo estábamos pasando por una mala racha. No la corregí. No era su culpa haber pasado por alto las señales. Su padre siempre había sido bueno disfrazando la ausencia como ocupación. En una semana, firmé un contrato de alquiler para un pequeño apartamento en Savannah. No se parecía en nada a nuestra casa en Charleston, más pequeño, más silencioso, con alfombra desactualizada y papel tapiz descascarado en el pasillo. Pero era mío, y por primera vez en décadas, el silencio que me seguía no estaba cargado de decepción. Era limpio, intacto. Los primeros 6 meses en Savannah fueron un descenso silencioso al fondo. El apartamento era pequeño, solo 2 habitaciones y un viejo radiador que resonaba como una campana oxidada por la noche. Lo decoré con lo poco que traje, algunas fotos enmarcadas de las niñas cuando eran pequeñas, muebles de segunda mano y una pequeña colección de pájaros de cerámica que compré en una tienda de antigüedades para que los estantes no parecieran tan vacíos. Pero nada llenaba el espacio entre mis costillas. Despertar era lo más difícil. Abría los ojos y, por un segundo, olvidaba que estaba sola. Extendía la mano a través de la cama, tocando las sábanas frías y vacías donde Martín solía estar. Incluso en esos últimos años, cuando apenas me miraba, la ausencia aún tenía peso. Y cuando la realidad se asentaba, no golpeaba como un puñetazo, se filtraba como agua a través de un techo agrietado, lenta, implacable. Tomé un trabajo a tiempo parcial como recepcionista en una clínica dental en el centro. El sueldo no era bueno, pero me mantenía a flote. Archivaba historias clínicas, programaba limpiezas y sonreía como si tuviera una razón para hacerlo. Las otras mujeres eran amables, pero no hice amigas. Me sentía vieja a su alrededor, no por mi edad, sino por el duelo que cargaba como una mochila invisible. Me hacía pesada de una manera que no entendían. Hubo noches en que no comía, noches en que me dormía en el sofá con la televisión reproduciendo reposiciones solo para evitar pasar por el dormitorio vacío, noches en que abría viejos álbumes y pasaba los dedos por los bordes de fotos que alguna vez significaron algo, una mañana de Navidad, una obra escolar, Martín y yo en nuestra luna de miel. Parecíamos felices. Tal vez lo éramos. O tal vez simplemente no sabía más. El día más duro llegó cuando vi una foto de Martín en línea. Estaba navegando por un sitio de noticias locales durante mi hora de almuerzo cuando su rostro apareció en la pantalla. Debelin y Marsh Realty patrocinan gala benéfica anual. Ahí estaba, con el brazo alrededor de Tina, ambos sonriendo como una pareja política. Ella llevaba ese pintalabios otra vez.
Ese rosa artificial que parecía caramelo derretido. Y a su lado estaban Jenny y Harper. Fue como ser borrada en tiempo real. Habían tomado una nueva foto familiar sin mí, una imagen pública brillante que le decía al mundo: estamos completos, estamos felices, hemos seguido adelante. Apenas llegué al baño de la clínica antes de derrumbarme. Me senté en el suelo de ese cubículo, con las rodillas pegadas al pecho, y lloré en las mangas. No lloraba porque extrañara a Martín. Lloraba porque me di cuenta de que nadie más lo hacía. Nadie parecía notar que me había ido. Había construido mi vida alrededor de las necesidades de los demás, y cuando dejé de cumplir ese rol, simplemente desaparecí. Deseé poder decir que ese momento me dio claridad, que me sequé las lágrimas y juré resurgir de las cenizas como un fénix, pero así no funciona, no al principio. En cambio, fui a casa, me acurruqué bajo una colcha comprada en una tienda de segunda mano y susurré: «Todavía estás aquí», una y otra vez, como recordándome que no había muerto con el matrimonio. El fondo no fue un estallido, fue un eco largo y bajo que me hizo cuestionar si alguna vez había existido realmente fuera de lo que di a los demás. Pero a veces, cuando estás enterrada tan profundo, comienzas a sentir el suelo bajo tus pies otra vez. Y eso, aprendería, fue el comienzo de algo que no había sentido en años: quietud. Y en la quietud, las cosas comienzan a crecer. Ocurrió un martes, el tipo de día en que nada parece particularmente importante, el tipo de día que esperas olvidar. Había pedido la tarde libre en la clínica dental para revisar algunas cajas viejas en el armario de almacenamiento del apartamento, no porque tuviera planes para ellas, sino porque el desorden había comenzado a asfixiarme de formas que no podía explicar. Necesitaba ver que seguía cargando, literal y figurativamente. Las cajas estaban etiquetadas con marcador desvaído: cocina, fotos, estudio de Leona, y una que simplemente decía Rey. Esa me detuvo. Mi hermano Raymond, o Rey, había fallecido el año anterior de un infarto. Era el único miembro de la familia que realmente se preocupó por mí durante el divorcio, mientras todos los demás miraban educadamente hacia otro lado. Rey hacía preguntas reales, escuchaba sin juzgar. Cuando Martín se fue, Rey apareció con comestibles, vino y una sola frase que aún resonaba en mi cabeza: «Siempre fuiste más que solo su esposa». Bajé la caja y la llevé a la mesa del comedor. Estaba llena principalmente de herramientas, unas camisas de franela y algunos bocetos de un proyecto de carpintería que nunca terminó. Llegué al fondo y noté un sobre amarillo, ligeramente doblado, con mi nombre escrito en su letra: «Leona, lee cuando estés lista». Mi corazón latió con fuerza. Dudé antes de abrirlo, sosteniéndolo como si pudiera romperse. Dentro había una carta breve y, debajo, una hoja doblada que parecía más vieja, arrugada por haber sido abierta varias veces. Leí primero la nota de Rey: «Hermana, encontré esto mientras limpiaba la casa después de tu divorcio. No estaba seguro de cuándo dártelo, parecías tan rota entonces, no quería empeorar las cosas. Pero también sabía que esto no era mío para guardar. Mereces la verdad, toda. Rey». Desdoblé la segunda hoja. Era una carta de Martín, no dirigida ni sellada, nunca enviada, tal vez algo que escribió y nunca tuvo el valor de mandar. La tinta estaba ligeramente desvaída, pero las palabras seguían siendo nítidas. La leí lentamente, mis ojos temblando sobre cada línea: «Leona, si estás leyendo esto, significa que nunca encontré el valor para decirlo en voz alta. He hecho muchas cosas de las que no puedo retractarme, pero dejarte como lo hice es lo único que me mantiene despierto por la noche. No me fui porque dejara de amarte. Me fui porque odiaba al hombre en que me había convertido, y tú me recordabas quién solía ser. Nunca pediste nada, y aún así te hice cargar con todo. Me diste un hogar, dos hijas hermosas, una vida que no merecía, y te pagué con silencio, con ausencia, con vergüenza. Tina no me salvó, solo no me conocía lo suficiente para ver cuán lejos había caído. Tú sí, y eso me asustaba. No espero perdón. Solo necesitaba que supieras que nunca fuiste el problema. Siempre fuiste la mejor parte de mi vida». Me senté en silencio, la carta descansando en la mesa como una confesión de un fantasma.
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré de inmediato. Solo miré por la ventana al cielo gris, observando cómo el viento doblaba los árboles. En algún lugar profundo de mi pecho, algo se abrió. Todos estos años pensé que había sido la invisible, la desechable, la mujer que fue dejada atrás porque no era suficiente. Y aquí estaba él, finalmente admitiendo lo que había sospechado pero nunca me atreví a creer, no era yo. Nunca había sido yo. Sostuve esa carta como si fuera un artefacto frágil de otra vida, porque lo era. No cambió el pasado, no reparó las cicatrices, pero le dio forma a una verdad que podía llevar adelante, una verdad no manchada por manipulación, burlas o silencio. Coloqué la carta en un pequeño marco de madera y la puse en mi estantería, no porque quisiera honrar a Martín, sino porque necesitaba un marcador, una línea en la arena que dijera, aquí es donde la historia comienza a cambiar. Esa noche, tomé un pincel por primera vez en años, no para impresionar a nadie, no para ser buena en ello, solo para sentir algo que se moviera a través de mí que fuera mío y solo mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a convertirme en alguien. Algo cambió después de encontrar esa carta, no de golpe. No me levanté de la cama a la mañana siguiente con un nuevo propósito ni brillé de repente con claridad. Pero poco a poco, comencé a ver las cosas de manera diferente. La niebla que había envuelto mi vida durante tanto tiempo comenzó a disiparse, no en ráfagas dramáticas, sino en finas volutas silenciosas. Empecé a despertarme más temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería sentir la quietud de la mañana. Abría las ventanas, respiraba el aire salado de sabana y escuchaba a los pájaros, al tráfico, a mí misma. El silencio que una vez me perseguía ahora se sentía como espacio, espacio para crecer, para pensar, para reclamar. Las partes de mí que habían sido enterradas bajo años de ser su esposa, su madre, la silenciosa en segundo plano. Esa carta enmarcada estaba en mi estantería, no como un monumento al arrepentimiento de Martín, sino como un recordatorio de que no había imaginado mi valía. Siempre estuvo ahí, él simplemente no la reconoció hasta que fue demasiado tarde. Y ahora que lo tenía por escrito, ahora que tenía prueba de que mi amor no había sido estúpido ni desperdiciado, algo dentro de mí se endureció, no con amargura, sino con firmeza. Se estaba reconstruyendo una base. Empecé a escribir un diario otra vez. Las palabras salían lentas al principio, torpes incluso, pero eventualmente se derramaron en largos torrentes sin filtro. Escribí sobre mi infancia, mi matrimonio, mis hijas, y los pequeños pedazos de alegría que alguna vez había reclamado como míos antes de que fueran olvidados. Fue en esas páginas donde comencé a reaparecer, no como alguien tratando de sobrevivir, sino como alguien lista para comenzar. Dejé de teñirme el pelo. Puede sonar trivial, pero para mí fue una liberación. Durante décadas, me senté en salones borrando las canas, persiguiendo la juventud para un hombre que ahora estaba enterrado con el mismo traje con el que me cortejó. Dejé que el plateado se mostrara, y para mi sorpresa, me gustó. No me hacía parecer mayor, me hacía parecer real, honesta, sin esconderme. Los fines de semana, regresé al estudio de arte en el centro comunitario donde una vez fui voluntaria. El primer día que entré, el olor a pintura y arcilla casi me hizo llorar. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba el desorden, el ensayo y error, el acto de crear algo que no necesitaba ser perfecto, solo mío. Comencé a dar una pequeña clase de acuarela para mujeres mayores de 50 años. La mayoría no venía para convertirse en grandes artistas, sino para sentir que importaban, que eran vistas. Reíamos mucho, llorábamos a veces, compartíamos historias entre pinceladas, y en su compañía recordé lo que significaba pertenecer. También comencé a decir que no, mucho. No a Jenny cuando llamó pidiéndome que fuera a visitar, pero dejó claro que Tina estaría allí. No a Harper cuando intentaba ser pacificadora, animándome gentilmente a ser más civil con la memoria de su padre. No a viejos amigos que solo querían escuchar chismes, no la verdad. Los límites se convirtieron en mi armadura, no muros para mantener a la gente fuera, sino puertas que yo controlaba, quien entraba, quien se quedaba, quien ya no tenía acceso a mí. Ya no estaba enojada. Ya no estaba herida de la misma manera.
Había un nuevo sentimiento floreciendo bajo mis costillas, algo más suave, más profundo, poder. No el que viene de la venganza o el reconocimiento, sino el que viene de sobrevivir, de saber exactamente quién eres después de que todo lo que intentó borrarte fallara. Una mañana, me paré frente al espejo del baño y dije en voz alta, «Todavía estás aquí». Y por primera vez, lo creí. No estaba definida por lo que Martín hizo o no me dio. No era la mujer de la que murmuraban con lástima o que pasaban por alto. Era Leona Markham, de 62 años, con cabello plateado, manos manchadas de pintura, inquebrantable. Y apenas estaba comenzando. Después del despertar vino la quietud, no la misma quietud solitaria que había conocido en el apartamento meses antes, sino una nueva, enfocada, intencional. Una quietud con propósito. No le conté a nadie sobre la carta, ni a mis hijas, ni siquiera a los pocos amigos con los que me había reconectado en el centro de arte. Esa carta de Martín era mía, y no quería pasar el próximo capítulo de mi vida interpretando su culpa o dando a nadie la oportunidad de minimizarla. En cambio, comencé a planificar, no para vengarme, no para obtener reconocimiento, sino para tomar posesión de mi vida, de mi tiempo, de lo que había renunciado silenciosamente durante décadas y que ahora sentía lista para reclamar. Empecé con el papeleo. Desempolvé mis viejas carpetas, saqué cada documento legal y financiero que tenía y comencé a revisarlos uno por uno, cuentas bancarias, pólizas de seguros, activos conjuntos que no se habían transferido completamente tras el divorcio, cosas que antes evitaba porque se sentían demasiado pesadas o sin esperanza. Esta vez, las abordé como una mujer con una linterna en un túnel oscuro. Ya no tenía miedo. Estaba despierta. Contacté a un viejo amigo de Rey, Dean Holloway, un abogado de bienes jubilado que solía pescar con mi hermano los fines de semana. Dean me recordó de inmediato. Rey siempre decía que tenías más agallas que nadie que conociera, me dijo, sirviéndonos café en su mesa de cocina. Sonreí, recordando cómo Rey solía llamármela fuerte, incluso cuando no lo creía. Dean me ayudó a revisar discretamente lo que quedaba del patrimonio de Martín. Para mi sorpresa, y francamente confusión, había varios documentos sellados. Aún en un limbo legal debido a cambios que Martín había hecho en su testamento poco antes de su muerte. Tina había presentado una impugnación, pero ciertas disposiciones estaban protegidas. Dean explicó que Martín había creado un fideicomiso a mi nombre 6 meses antes de fallecer, bajo una entidad legal diferente. La mayoría no lo habría notado a menos que supiera qué buscar. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Dean hizo una pausa. Creo que estaba intentando hacer lo correcto por ti, de la única manera que sabía, discretamente, y un poco demasiado tarde. No era validación, no borraba lo que había hecho, pero me dio ventaja, no para tener poder sobre nadie más, sino para tener poder sobre mí misma, financiera, legal y emocionalmente. Usé los fondos para establecerme en un apartamento un poco más grande, aún modesto, aún mío. Doné la mitad de mi ropa vieja, vendí las joyas que Martín me había dado, piezas que se habían enfriado en mi piel, y guardé solo un artículo, el anillo de bodas que ya no usaba. Lo coloqué en una pequeña caja de madera junto con la carta de Rey y la confesión de Martín, un cápsula del tiempo de cierre. Comencé a dar paseos todas las mañanas antes del amanecer. El mundo se sentía intacto a esa hora, sin perturbar. Me daba tiempo para pensar con claridad, para planificar, para soltar, para respirar. Fue durante esos paseos que tomé decisiones silenciosas, dejar el pasado donde pertenecía, dejar de intentar reparar relaciones que solo buscaban cuando necesitaban algo, construir algo completamente nuevo. Me inscribí en un curso de liderazgo comunitario, algo que siempre quise hacer cuando las niñas eran pequeñas, pero Martín dijo que era una pérdida de tiempo. La primera semana, me presenté, no como divorciada, madre o viuda. Simplemente dije, soy Leona, enseño arte, estoy aprendiendo a reconstruir. Y se sintió verdadero. No publiqué nada en redes sociales, no actualicé a las niñas sobre cada pequeño cambio, no le conté a Tina ni a los antiguos amigos de Martín ni a los vecinos de Charleston que aún me enviaban alguna tarjeta navideña incómoda. Dejé que el silencio hiciera el trabajo.
Eso es algo que nadie te dice sobre la curación. A veces, el poder más ruidoso es el que no hace sonido alguno. Sin anuncios, sin advertencias, solo pasos lentos y deliberados en una dirección que nadie vio venir. Para cuando el patrimonio de Martín estuvo completamente resuelto y su testamento programado para la lectura final, había hecho las paces con el hecho de que no necesitaba nada de él. Y aún así, tenía la clara sensación de que lo que vendría después haría girar más cabezas que cualquier cosa que él me dio en vida. No notaron el cambio al principio, y eso era exactamente lo que quería. Desde fuera, seguía siendo Leona Markham, la exesposa silenciosa que había desaparecido tras el divorcio, la mujer cuyo nombre no se había mencionado mucho en los últimos años. No había hecho una escena, no había exigido nada, ni siquiera asistí a la fiesta de jubilación de Martín, aunque me invitaron, probablemente por obligación. Era invisible para la mayoría de ellos, y se habían acostumbrado a eso. Pero lentamente, esa comodidad comenzó a resquebrajarse. Empezó con las llamadas del equipo legal de Martín, o más específicamente, del ejecutor de su patrimonio, un hombre llamado Tomás Greer, que había sido el abogado personal de Martín durante casi 20 años. Me contactó cortésmente, pero con creciente urgencia. Aparentemente, Martín había hecho varias enmiendas de última hora a su testamento, y debido a la complejidad de las cuentas fiduciarias involucradas, algunas de las cuales estaban a mi nombre, era legalmente necesario que asistiera a la lectura final. Acepté, diciendo poco. Lo que Tomás no sabía era que ya conocía el contenido del fideicomiso. Dean me había ayudado a revisar los documentos semanas antes. Sabía sobre la casa de Charleston, la que Martín y yo compramos juntos. Antes de que él la transfiriera a Tina tras el divorcio. Sabía sobre el fondo de arte considerable que Martín había nombrado en mi honor, un tributo, según la documentación, al espíritu creativo que hizo un hogar de la lucha. Incluso sabía que había escrito instrucciones explícitas de que las disposiciones para Tina y las niñas no anularan mis derechos sobre esos activos específicos. Ninguno de ellos lo sabía, y ese fue el cambio. El poder había regresado a mí, no como un arma, sino como un conocimiento silencioso. No necesitaba discutir ni pelear. Tenía la verdad y el tiempo de mi lado. La segunda señal vino de Jene. Llamó una noche, su tono más suave de lo que había sido en años. Hola, mamá, solo quería ver cómo estás. Escuché del abogado de papá que vas a estar en la lectura del testamento. Podía oírlo, esa vacilación en su voz, esa leve corriente de confusión. Durante tanto tiempo habían creído la narrativa que Tina y Martín les habían alimentado, que yo había sido distante, fría, demasiado emocional para mantener a la familia unida. Pero ahora las cosas no encajaban. Sí, estaré allí, respondí simplemente. Silencio, luego, vale, solo no esperaba eso. No esperaba muchas cosas, Jene, dije. No fue con malicia, fue solo verdad. La siguiente señal vino de Tina. Recibí una carta por correo, escrita a mano, lo que me sorprendió. Era breve, defensiva en tono, envuelta en cortesía. Leona, estoy segura de que todo esto ha sido abrumador para ti. Quiero dejar claro que cualquier arreglo que Martín hizo fue su decisión. Espero que todas podamos comportarnos apropiadamente en la lectura y evitar tensiones innecesarias. Tina. ¿Comportarnos apropiadamente? La misma mujer que una vez estuvo en el funeral de mi esposo con la mano en su pecho como si fuera un trofeo ahora me pedía que fuera civil. Casi me hizo reír. En cambio, doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón, no por mezquindad, sino como un recordatorio de cuán rápido la certeza puede convertirse en inseguridad. Entre bastidores, las palabras comenzaron a extenderse. Escuché de una antigua vecina, Marjorie, que me envió un mensaje de la nada. Escuché que podrías heredar la casa de Charleston. Bien por ti, Leona. Nadie lo merecía más. No respondí. No necesitaba hacerlo. Personas que no me habían hablado en años de repente recordaron mi número, preguntas corteses envueltas en curiosidad, ofertas de ponernos al día, preguntas veladas sobre el patrimonio. Esa es la cosa con las mujeres silenciosas, no permanecen invisibles para siempre,
especialmente cuando la estructura que las borró comienza a colapsar. Para cuando la lectura del testamento fue programada formalmente, había reunido mi compostura como un abrigo perfectamente confeccionado. Entraría en esa sala, no para quitarle nada a nadie, sino para reclamar lo que siempre había sido mío. No quería aplausos, no quería drama. Quería que la verdad se escuchara en voz alta, frente a todos. Los que habían pasado años susurrando a mis espaldas. Y, les gustara o no, iban a escuchar. La sala era más pequeña de lo que esperaba, una modesta sala de conferencias en las oficinas legales de Greer y Holloway, con alfombra beige, sillas de cuero rígidas y una larga mesa ovalada pulida hasta un brillo opaco. Olía ligeramente a desinfectante de limón y papel viejo. No había drama, ni un gran salón con paneles de roble, solo un aire de tensión controlada que se asentó sobre la sala como polvo. Cuando entré, nadie se levantó, nadie me saludó. Tina estaba sentada a la cabecera de la mesa, con los labios apretados en una línea tensa, vestida con una chaqueta negra como si fuera una armadura. Jenny estaba a su lado, hojeando su teléfono pero sin mirarlo realmente. Harper estaba sentada a un lado, con las manos entrelazadas en su regazo, los ojos dirigiéndose hacia mí y luego alejándose de nuevo. Tomé asiento frente a ella sin decir una palabra, colocando mi bolso suavemente en el suelo, mi columna recta, mis manos quietas. Tomás Greer entró a continuación, llevando una carpeta gruesa. Buenas tardes, dijo a la sala, colocando sus materiales. Gracias por venir. Como todos saben, esta es la lectura final del último testamento de Martín de Belín. Observé a Tina cuidadosamente. Sus uñas tamborileaban contra la mesa en un ritmo constante, controlado pero inquieto. No esperaba que viniera, podía notarlo. Tal vez pensó que renunciaría a todo para evitar la incomodidad, como siempre había tragado mi dolor antes. Pero hoy no era por su comodidad. Tomás comenzó a leer el preámbulo estándar, formalidades legales, declaraciones de mente sana, la revocación de testamentos anteriores. Podía sentir a todos los demás moviéndose en sus asientos, impacientes, esperando la parte por la que vinieron. Luego llegó el giro, de acuerdo con la enmienda final del difunto, fechada el 17 de junio, los siguientes activos se distribuirán como se indica. Tina se enderezó, Jenny dejó de moverse. A la señorita Leona Markham, la propiedad de Charleston ubicada en 1826 Baxford Lane, completamente transferida sin gravámenes. La hipoteca restante del patrimonio fue pagada en su totalidad por el difunto. Antes de su fallecimiento. Jadeos, audibles. Jenny parpadeó, la boca de Harper se abrió. Ligeramente. El rostro de Tina no se movió, pero sus nudillos se volvieron blancos. Tomás continuó, además, a la señorita Markham, el Fondo de Artes Creativas Martín de Belín, establecido para apoyar a mujeres mayores de 50 años subrepresentadas en la búsqueda de carreras artísticas, será administrado en su nombre. Este fondo, valorado en $480,000, es intransferible y no está sujeto a impugnación. La voz de Tina se quebró como hielo, debe haber un error. Tomás ni siquiera parpadeó. Todos los documentos son válidos y fueron notariados. El fideicomiso fue revisado por nuestra oficina y el Tribunal de Sucesiones. El silencio barrió la sala como una marea que lo arrastraba todo bajo su paso. No hablé, no necesitaba hacerlo. Pero entonces Tomás sacó una carta, no del testamento, sino una nota personal. El difunto también dejó una declaración dirigida a la sala. Con su permiso, me gustaría leerla. Nadie objetó. Desdobló el papel y leyó en voz alta: si están escuchando esto, significa que me he ido. Y si Leona está en la sala, significa que es más fuerte de lo que nunca le di crédito, aunque siempre lo supe. Aquellos que puedan estar sorprendidos por lo que he hecho, entiendan esto: tomé decisiones en mi vida de las que me arrepiento. Dejé atrás a alguien que me construyó, que creyó en mí mucho antes de que yo creyera en mí mismo. Tina, te agradezco por estar ahí. En mis últimos años, pero llegaste a mi historia después de que los cimientos ya estaban puestos. Jenny, Harper, su madre renunció a más de lo que alguna vez entenderán completamente. Si están enojadas hoy,
Les pido que se sienten con ese enojo y luego miren a la mujer sentada frente a ustedes. Ella merece todo lo que no pude darle cuando importaba. Tomás dobló la carta y la colocó de nuevo en el archivo. La sala permaneció inmóvil. Nadie se movió. Incluso el aire parecía detenerse. Miré a mis hijas, una al borde de la defensiva, la otra abrumada por la culpa. No me regodeé, no lloré. Simplemente dije, no vine a pelear. Vine a cerrar un capítulo que nunca pude terminar. Tina se levantó abruptamente, recogiendo sus cosas sin decir una palabra. Salió rápidamente, sus tacones resonando por el pasillo como un ejército en retirada. Jenny miró tras ella. Harper finalmente me miró, realmente me miró, y dio el más leve asentimiento. Me levanté, agradecí a Tomás en voz baja y salí. La historia finalmente había sido contada, no por mí, sino por el hombre que una vez intentó silenciarme. Y ahora no había nada más que probar. Pensé que la lectura final del testamento sería el fin. La verdad había sido dicha. Martín, en su último aliento, había hecho las paces, o lo intentó. Salí de esa oficina legal con una paz que no había sentido en décadas. Pero la justicia tiene una forma extraña de persistir, como el eco de una campana mucho después de que ha sonado. Y a veces, el golpe final llega cuando nadie lo ve venir, ni siquiera tú. Una semana después de la lectura, regresé a la casa de Charleston. No había puesto un pie en ella desde el día que me fui, 10 años antes, con una maleta en una mano y la dignidad en la otra. La llave giró fácilmente. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Los muebles habían cambiado, las cortinas eran diferentes, pero los huesos del lugar, los suelos de madera, las molduras que pintamos nosotros mismos, las pequeñas marcas de rosaduras en los zócalos de los patines de Harper, eran exactamente los mismos. Caminé por la casa lentamente, asimilándola como si fuera un museo de una vida que alguna vez perteneció a alguien más. En la repisa estaba una foto de Martín y Tina en alguna gala benéfica, en un marco plateado. Ella llevaba perlas, él parecía cansado. La quité, no por despecho, sino porque ya no pertenecía. Esta casa, una vez un símbolo de mi silencio, era mía otra vez, no como un premio de consolación, sino como algo que había construido, perdido y reclamado por mis propios medios. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Dean Holloway. Quizás quieras sentarte para esto, dijo. Tina había intentado presentar una orden de emergencia para bloquear la transferencia del fondo fiduciario, alegando estrés emocional, influencia indebida y que yo había manipulado a Martín en sus últimos días. Era infundado, desesperado y, lo más importante, había fallado. El tribunal desestimó su petición en menos de 24 horas, citando documentación clara, múltiples confirmaciones notariadas y declaraciones del médico de Martín que declaraban que estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de los cambios. Pero ese no fue el giro. Dean continuó, durante la revisión, el tribunal descubrió algo más. Una cuenta que Martín había establecido a nombre de Jenny Harper, programada para liberarse en el momento de su muerte. Está retenida ahora, congelada. ¿Por qué?, pregunté, confundida. ¿Por qué fue financiada por una cartera que incluía activos que nunca reveló en el acuerdo de divorcio, activos que legalmente deberían haberse dividido? Lo que significa, Leona, que técnicamente te pertenecen a ti. Me quedé atónita. Martín había ocultado activos, acciones, participaciones en propiedades, una pequeña firma de inversión que había abierto a nombre de un socio para mantenerla fuera de los libros. Había movido las ganancias discretamente, canalizándolas a cuentas destinadas a sus hijas, pero solo después de asegurarse de que Tina nunca viera un centavo. Estaba todo enterrado tan profundamente que incluso su abogado principal no lo sabía hasta que el Tribunal de Sucesiones señaló inconsistencias. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que tienes derecho a reclamarlos, no solo el fideicomiso o la casa, sino toda la cartera. Valor estimado. Dean dudó, alrededor de 1.3 millones de dólares. Era surrealista, no por el dinero, sino por lo que significaba. Durante años creí que me había ido sin nada.
Había aceptado reconstruir una vida desde cero. Pero ahora estaba en el centro de una narrativa que no escribí, donde el hombre que una vez me abandonó había, por codicia o culpa, dejado las llaves de un reino que pensó que nunca volvería a tocar. No me regodeé, no corrí hacia mis hijas gritando, se los dije. En cambio, solicité que una parte de los fondos se redirigiera a becas bajo el nombre de Rey, discretamente, sin alboroto. Guardé el resto, no como venganza, sino como reparación, no para revivir lo perdido, sino para vivir de manera diferente en adelante. Tina nunca llamó. Empacó y se mudó de Charleston en un mes. Jenny envió un mensaje, no sé qué decir. No sabía nada de esto. Respondí, lo sé, no estoy enojada. Porque no lo estaba. La justicia final no estaba en el dinero ni en la victoria. Estaba en la restauración de mi voz, mi valía, y el hecho innegable de que nunca había sido yo la perdida. Solo finalmente vieron lo que siempre había sido verdad. Unas semanas después de la sentencia del tribunal, estaba en la casa de Charleston, descalza en el jardín, podando lo que quedaba de las hortensias que había plantado hace casi 20 años. Eran tercas, marchitas pero no muertas, muy parecidas a mí, supongo. Con tiempo, agua y atención, incluso las cosas más olvidadas pueden florecer de nuevo. Fue entonces cuando apareció Harper. Escuché la puerta de su coche cerrarse antes de verla. No llamó primero, no envió un mensaje, solo condujo y estacionó en la entrada como solía hacer después de la escuela cuando aún vivía aquí y necesitaba hablar con mamá sobre algo demasiado grande para decirlo por teléfono. Me limpié las manos en el delantal y abrí la verja lateral. Estaba allí, con los brazos cruzados, un poco perdida. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí. Mi voz no tembló. No corrí hacia ella, no la envolví en un abrazo. Simplemente esperé. Esperaba que pudiéramos hablar, dijo. Sé que debería haber venido antes. Asentí, señalando hacia el porche. Vamos a sentarnos. Nos acomodamos en el viejo banco de mimbre que Martín y yo elegimos en un mercadillo. El cojín estaba un poco hundido, pero resistió. Harper parecía más delgada, más cansada que la última vez que la vi. Su maquillaje era mínimo. Tenía los ojos de su padre, pero hoy no tenían la misma certeza. Parecían buscar algo. No sabía todo, mamá, dijo, su voz quebrándose ligeramente. No sobre el testamento, ni lo que papá te dejó, ni cómo terminaron realmente las cosas. Lo sé, dije suavemente. No se suponía que lo supieras. Me miró, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Eras una niña, Harper. Incluso cuando pensabas que eras lo suficientemente mayor para entender, todavía te alimentaban una versión de la verdad por personas que necesitaban proteger su lado de la historia. Bajó los ojos. Lo creí. Creí a papá. Creí a Tina. Pensé que simplemente te rendiste. Eso dolió, pero lo dejé pasar. Había hecho las paces con el hecho de que, para aceptar a Tina, necesitaban reescribirme como alguien desechable. No era personal, era supervivencia. Y ahora estaban despertando a la verdad en pedazos. Harper jugueteó con su manga, luego hizo la pregunta que claramente había cargado por un tiempo, ¿por qué nunca nos contaste tu versión? Miré hacia el jardín. ¿Por qué no me habrías escuchado entonces? Y no quería ser la madre que convirtiera a sus hijos en armas. No quería que sintieras que tenías que elegir. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Lo siento por no preguntar, por no estar ahí cuando me necesitabas. Extendí la mano y coloqué la mía sobre la suya. Era más pequeña de lo que recordaba, más suave. Necesitaba estar ahí para mí misma primero, dije. Y lo estuve. Por eso sigo en pie. Ella rió suavemente a través de sus lágrimas. Estás más que en pie. Estás prosperando. Sonreí, pero no dije nada. No necesitaba validación, no necesitaba la disculpa. Que ella estuviera aquí, genuinamente aquí, era suficiente. No sé si Jenny cambiará de opinión, dijo después de un rato. Es orgullosa y está enojada.
Siente que papá le mintió y no sabe dónde poner eso. Lo resolverá, dije. O no lo hará. Pero eso es suyo para cargar, no mío. Nos sentamos por un largo tiempo, dejando que el silencio se extendiera sin tensión. Harper me contó sobre su trabajo, su nuevo apartamento, una relación de la que no estaba segura. Escuché, no como alguien desesperada por ser incluida de nuevo, sino como alguien que finalmente había encontrado consuelo en su propia piel. Mientras el sol bajaba, Harper me miró y preguntó, ¿puedo volver alguna vez, solo de visita? Tal vez incluso pintar contigo. Por supuesto, dije, apartando un mechón suelto detrás de su oreja. Pero esta vez, te dejaré hablar a ti. Ella sonrió. Trato hecho. No fue una reunión de cuento de hadas. No hubo violines sonando, ni abrazos arrolladores, ni selfies dignas de Instagram de madre e hija sanando en la luz dorada. Pero fue real, y lo real era más que suficiente. Cuando se fue, me quedé en la puerta, con la mano descansando contra el marco, y me di cuenta de algo silenciosamente poderoso: ya no necesitaba que mis hijas entendieran mi historia para sentirme completa. Eran bienvenidas en mi vida, pero no necesitaba su aprobación para vivirla. Era un domingo por la mañana cuando finalmente me permití estar quieta, no por agotamiento ni vacío, sino por una paz real, del tipo que no llega en un solo momento, sino que se acumula silenciosamente tras meses de elecciones constantes. El sol se filtraba a través de las cortinas de encaje en mi nueva sala de lectura, una pequeña esquina soleada que había convertido de la antigua habitación de invitados en la casa de Charleston. Había pintado las paredes de un verde salvia suave, colgado algunas de mis propias piezas de acuarela y colocado un sillón acogedor cerca de la ventana. Un disco reproducía jazz tenue de fondo, y en mi regazo había una taza de té negro humeante. Sin teléfono, sin televisión, solo el mundo tal como era, zumbando suavemente afuera de mí. Ventana. En la mesa lateral había tres cosas: la carta enmarcada de Martín, una foto de Rey sosteniendo un pez del que una vez alardeó que era más grande de lo que era, y un diario encuadernado en cuero, casi lleno ahora, donde había escrito cada detalle de este capítulo extraño, doloroso y, en última instancia, liberador de mi vida. Es curioso cómo la curación no hace que todo desaparezca. Las cicatrices aún están ahí. Todavía recuerdo el sonido de la voz de Martín desechándome, el dolor hueco de ser olvidada por mis propios hijos, el silencio aplastante de esa primera noche sola en Savannah. Pero ahora esos recuerdos se sienten como viejas fotografías, aún reales, aún parte de mi historia, pero ya no capaces de herirme. Entré en esta casa hace 10 años como una esposa tratando de mantener una familia unida. Salí de ella despojada hasta la supervivencia. Y ahora había regresado, no para reclamar lo perdido, sino para honrar a la mujer que lo superó. No había venganza en mi corazón, ni amargura, solo gratitud por la verdad, aunque llegó tarde. Martín no pudo verme resurgir, pero tal vez así debía ser. Su último gesto no fue redención, fue confesión. Y esa confesión me devolvió el espacio que me había negado. Usé una parte de la herencia para lanzar la beca Rey Markham para mujeres creativas mayores de 50 años, algo que aún me hace sonreír cuando pienso en la cara de la primera beneficiaria. Imaginé a Rey poniendo los ojos en blanco, murmurando algo sobre todo ese sentimentalismo, mientras sonreía con orgullo. El resto lo usé para construir algo tranquilo y sostenible, una vida que no era ostentosa, pero sí plena. Enseñaba arte 3 veces por semana en el centro comunitario. Organizaba talleres en la casa de Charleston los fines de